Siente el ruido de la calle, no hay más perros que no ladren, se van hombres corriendo, nada espera ni un momento, los vapores de la aduana, arriba gente, la basura ciudadana, los pedazos de una noche, los amores. La noche del búho. Si querés capacitarte en bienestar y terapias corporales, 2026 es el año para impulsar tu camino profesional de forma independiente. Elegí masaje integral y auxiliar en kinesiología, auriculoterapia integral, digitopuntura, drenaje linfático, reflexología, masaje estético y técnicas de spa, aprendizaje práctico y presencial, pensado para vos. Inscríbete hoy. Consulta a la web o llama 2409-1515 o por WhatsApp 091 49 15 15 de Mapá Tres Cruces. Caminos del Agua, deportes y recreación. Navegamos en canoa los humedales de Santa Lucía. Ecoturismo en el oeste de Montevideo. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Seguinos en Instagram, @CaminosDelAguaUy. O comunicate al 091-335-990. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Presenta Arasul para su línea Asepsis. Desinfectante de amplio espectro. Utilizado en la industria alimenticia como bodegas, lácteos, frigoríficos, tanto para lavado de maquinarias como para envases y locales. A diferencia de amonios cuaternarios y lejías, Asepsis no deja residuos tóxicos ni clorados. Es de rápida acción y muy fácil eliminación. ¿Tenés una cervecería artesanal? Asepsis se encarga de proporcionarte una desinfección efectiva en minutos. Ideal para fermentar, botellas y equipos de envasado. Mantén tu espacio cervecero impecable. Asepsis es amigable con el medio ambiente. Es la opción perfecta para los cerveceros que se preocupan por su producto y la sostenibilidad. No dejes que la contaminación arruine tu arte. Llámanos al 2-222-3910 arasul.com o arasul@arasul.com. La noche del búho. Muy buenas noches, gente. Bienvenidos a la Noche del Búho. Estás en el Museo Támaro. Como siempre, Támaro hace muchos años que trabaja con el público uruguayo. Desde 1888 diseña y fabrica medallas, insignias, plaquetas, trofeos, premiaciones. Donde se encuentra en la calle Juncal 1429 y el museo está aquí en la calle Juncal 1425, arriba de Casa Támaro. Le agradecemos y los saludamos a Leonel Bettinelli. También tenemos muchos saludos para dar, Beatriz. ¿Cómo le va, Beatriz Berrope? No, me saluda con la mano, muy bien. Saludamos a todos los escuchas que están siempre siguiéndonos semana a semana. Bien, vamos a comenzar con el programa y tenemos el honor de recibir nuevamente al doctor Jaime Rosquier. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo le va a usted? Muy bien. El honor es mío, porque usted hoy va a enfocar un tema que a mí me cuesta mucho decirlo y que lo voy a decir pausadamente. Bueno, muy bien, muy bien. Sí, yo quería comentar a la audiencia y a usted, yo le obsequié el otro día un librito, un periódico que yo editaba hace unos años atrás, como 15 años atrás, y como conocí a la familia de este señor que me apasionó toda su vida, se llamaba Orsini Bertani y fue muy famosa ya por el 1900. Es más, fue el mecenas de la Pléyade del 900. Todos aquellos escritores que en la época de Rodó, Florencio Sánchez, para situarnos un poco en la historia, que no todos podían a veces poder llegar a escribir a divulgar lo que escribían. Es más, Florencio Sánchez a veces escribía en una mesa de un boliche, en una servilleta, y nunca podía llegar a un libro. Sin embargo, Orsini tenía poder
económico para hacerlo y colaboró con un montón de esa gente, Florencio Sánchez, Delmira Agustini, Ernesto Herrera, bueno, es innumerable la lista que hay. Este famoso personaje que yo conocía a la nieta, conozco a la nieta vive, y conocí a la hija de Orsini. La hija de Orsini vivió 108 años, impresionante, y hasta los 106 estaba con su cabeza espléndida. Bueno, tengo un tío que vivió 114 años. 114, impresionante. Así que me quedan 30 años más. Totalmente, y algunos más de Yapa. Y todo lo que voy a hacer. Exactamente, esa es la forma de pensar. Construir hacia adelante y no mirar tanto el Tener pasado. un propósito en la vida. Tener un propósito en la vida. Como lo tuvo Orsini. Orsini tuvo una librería en la calle, aquí cerquita, en la calle Sarandí y Bartolomé Mitre, librería moderna. Era un centro de tertulia de todos los autores. Era muy amigo de José Valles y Ordóñez, este señor, Orsini Bertani, y como que lo asesoraba en temas sociales, porque él había viajado, él nació en Francia, en Italia, perdón, vivió, se educó en Francia, estuvo un tiempo en Argentina y conocía la sociedad, y don José Valles Ordóñez lo invitaba a su casa y le preguntaba cosas de la sociedad europea, elementos que luego fue introduciendo en nuestra política, mejoras sociales, la ley de 8 horas, el voto de las mujeres. O sea que Orsini influyó en el pensamiento de el Pepe Valle Ordóñez. Sí, sí. Y había otro que trajo todo el socialismo del Uruguay en principios del siglo XX. Exacto. Y que hay que recordarlo porque eso es patrimonio de todos los partidos políticos. Exacto. De los colorados, de los blancos y de los nuevos integrantes del Frente. Exactamente, exactamente. Y estaba también Domingo Arena. Eran tres, eran muy amigos, se juntaban siempre en la casa de uno o de otro. Y eso me lo contó la hija de Orsini, que era muy chiquita en ese entonces y ¿Usted recordaba. tiene algún documento que pruebe la identidad de Orsini? Sí, sí, está la partida de nacimiento, tenemos también un documento en donde él fue integrante de la logia masónica, eso me lo contó la hija, y tenía un documento, creo que proviene de Francia, lo vamos a poner en pantalla, creo que era de la francmasonería. Yo quería preguntarle a usted, como sabe tanto yo de estuve historia. En París, ajá, visitando el Museo Masónico de París. El Museo Masónico de París. Porque yo visité París en muchas oportunidades, como asesor internacional de SIDA o por motivo personal como visita, porque yo me introduzco en este tema a título particular. Ajá. No involucro a nadie. Y quiero en primer lugar darle un proverbio árabe que tengo acá. A ver. Para que se entienda lo que yo quiero decir y después por qué yo estoy en este tema en el día de hoy. Según el proverbio árabe que dice, no digas todo lo que sabes, porque quien dice todo lo que sabe, muchas veces dice lo que no conviene. El mismo proverbio dice, no hagas todo lo que puedes, porque quien hace todo lo que puede, hace lo que no debe. Y finalizo, que no creas todo lo que oyes, porque quien cree todo lo que oye, juzga lo que no ve. Y me voy a referir a este último párrafo sobre la masonería, que es desmistificar las mentiras que se dicen sobre la masonería, que yo las comprobé personalmente en mis viajes como asesor internacional de SIDA por todo el mundo pagado por la OMS.
porque no tenía plata para pagar tanto pasaje. Pero la OMS me dio el honor de ser el buscador científico del VIH-Sida y enfermedad de transmisión sexual en las 2 últimas décadas del siglo XX y por las cuales yo estoy hablando en el día de hoy. Y ahora sí quiero decir por qué yo acepté su invitación, que dudé bastante en tomarla y tuve que pedir asesoramiento. Yo acepté esta entrevista porque primero soy un libre pensador en acción, como lo decía el doctor Chertok, que es médico psiquiatra conocido. En segundo lugar, porque tengo un propósito en mi vida, como lo aprendí con Viktor Frankl, filósofo austríaco judío, y como aprendí con Freud, que una de las cosas más importantes de la vida es el sexo, y como aprendí con Adler, otro filósofo austríaco judío, que lo más importante en la vida es el poder. Así que si usted tiene un propósito, sexo y poder, es feliz. Pero hay algunos que piensan que solo con el sexo se es feliz y otros que piensan que solo con el poder se es feliz y otros que con el propósito se es feliz. Y yo de esos tres me quedo con Viktor Frankl, que es el fundador de la logoterapia, porque yo hice 10 años de logoterapia y 25 años de psicoterapia psicoanalítica. O sea que yo sé quién soy y lo que estoy diciendo. En segundo lugar, o en tercero, acepté este tema porque soy, o tuve, o tengo educación religiosa rabínica. Y no soy rabino porque no soy dogmático y porque no quise. Y de la educación rabínica tengo los valores espirituales que también los tiene la masonería, que acepta cualquier tipo de religión, judía, católica, musulmana o agnóstica. Y que lo voy a aclarar también. Agnósticos también. También. Bien. Y hasta el que no cree ni en la última partícula. O sea, un ateo también. Sí, pero tiene que creer en algo más. Y eso lo voy a aclarar. Quiero decir que yo acepté este tema porque no soy dogmático ni fanático. Por eso no soy rabino. Muchas religiones tienen dogmatismo, fanatismo. Dentro de la religión católica hay un sector dogmático y fanático, como en la religión judía hay un sector fanático y dogmático. Yo tuve que convivir como director de SIDA con un sector fanático católico del Opus Dei, que se opuso a los mecanismos de prevención de la sífilis y del SIDA, y que hasta hoy en día se oponen, y por eso hay aumento de sífilis en el Uruguay. Y volviendo a la masonería, la logia masónica no es una religión. De ninguna manera lo voy a repetir. Bien. Quiero decir, además, que yo estoy en este tema porque soy defensor de la educación laica. Yo soy laico, no laicista, laico. Y lo voy a aclarar más adelante. Y soy defensor de José Pedro Varela, que fue el que le dio al Uruguay la suerte de tener la escuela gratuita, laica y obligatoria a la que yo concurrí, porque yo me eduqué en todos los colegios públicos, escuela pública, liceo público, universidad pública, y lo pude hacer porque mis padres eran muy pobres económicamente, pero muy ricos culturalmente, y me dijeron que si no estudio no podía llegar a hacer nada.
En este momento la gente no estudia ni trabaja y quieren que se les dé todo de arriba y que el Frente Amplio que está en el gobierno les regale vivienda, comida, vestimenta, el pescado frito y todo esto sin hacer nada. Esto es inconcebible. Y no estoy hablando del Frente Amplio, estoy hablando de la población que se aprovecha de un buen gobierno, que sea cual sea, colorado, blanco y colorado, o no sabe que el trabajo es lo más importante. Y voy a enfatizar que la masonería, el trabajo es muy importante. Es más, hay símbolos que son herramientas de trabajo. Sí, yo traje de París, de uno de mis viajes, a uno de los símbolos del Museo de Rodin. Un lápiz. Que ustedes lo conocen, que lo tengo acá, que es una estatuilla similar que hay en París, en el Museo de Rodin, y al lado el libro de Rodin con el pensador, que lo traje de mi viaje, y hasta un lápiz del Museo de Rodin. Para que sepan que yo no estoy mintiendo, que yo digo la verdad, que yo lo vi en París y no tuve que ir el Día del Patrimonio a la masonería, que lo hice como interesado, para ver si era cierto lo que se decía y no se decía sobre esta sociedad filantrópica. Sociedad filantrópica que tiene fama de ser hermética, secreta, pero tiene un sitio web, o sea, no es tan secreta en la medida que en Internet se puede acceder. Quiero decir algo más. Sí. Yo tuve el coraje, la voluntad y la persistencia de acudir al número 1 de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, que es él, que estoy autorizado a decirlo por él mismo, que es el Gran Venerable Horacio Toledo, que es una excelentísima persona, del grado máximo de la masonería, que me deleitó conocerlo, que no lo conocía personalmente y que me brindó a mí todo el material que yo voy a dar en el día de hoy. Ajá, bien. Quiero decir además que estoy acá en este tema por varios factores míos. Primero, porque soy médico, interesado en lo social, porque soy máster en educación, interesado en la educación a través de la cultura, y porque soy asesor internacional en salud y educación de la Organización Mundial de la Salud. Y por ello pude visitar países de toda América, Europa y Medio Oriente, y me embebí con las culturas masónicas de todo el mundo, porque la masonería es universal. Y si usted entra al hall de entrada a la masonería del Uruguay, va a encontrar un montón de banderas, cada una de los distintos países de América del mundo. Porque si yo viajo, y lo he hecho en París, con pasaporte diplomático, acompañando al ministro de Salud Pública, también podría haberlo hecho si hubiera sido masón, con pasaporte diplomático, pero como yo no tengo ningún atributo para decirlo, porque mi única misión es salir como médico, docente y asesor en educación y en salud, pues quiero aclarar que todo lo que digo hoy corre todo por responsabilidad mía y no responde a la responsabilidad de ningún masón, sino solo a lo que me dio el Gran Venerable y que le da al público en general y que yo lo utilizo como hilo conductor a lo que voy a decir de la masonería. Muy bien, muy bien. Autorizado por él mismo. Perfecto. Entonces, en principio... La sede de Jaime está en la calle Casinoni. La sede está en Casinoni 1481, detrás de la Española, casi Palmar. Sí. Es un monumento histórico nacional, sí, declarado en 2017 por
María Julia Muñoz, que fue la doctora que participó conmigo en el año 1986 en el Premio Salud Pública en Historia y Evolución de las Enfermedades de Transmisión Sexual en el Uruguay, que sacamos premio en esa época, cuando recién aparecía el SIDA y era el boom de las enfermedades de transmisión sexual. Y que ahora, en el 2026, vuelve a ser boom, y por eso estoy de vuelta en televisión, no en televisión, en streaming, porque todavía la televisión no me llamó a eso, porque no soy del partido de gobierno actual. Y lo digo abiertamente porque soy demócrata. Y porque como soy demócrata estoy acá diciendo lo que puede decir una persona en un país democrático. Y voy a empezar a decir lo que me autorizan. Muy bien. La masonería es una asociación universal de todo el mundo, científica, filosófica y progresista. Ojo, progresista del ser humano y no progresista como dice el Frente Amplio. Lo aclaro. Porque va al progreso de la persona en su solidaridad, en su amor a la humanidad y en la búsqueda de la verdad. Se ocupa del estudio de la moral, de las ciencias y las artes, de la instrucción, del trabajo y de la abnegación, tal como lo hizo María Teresa de Calcuta, que si bien no fue masona, que no lo sé, actuó como si lo fuera trabajando con los leprosos en la India y fue un ejemplo, Premio Nobel de la Paz. Lo otro que tiene como principio la masonería es la tolerancia, porque tolera tanto al judío como al católico, como al musulmán, como al agnóstico o al que cree en la partícula elemental. Y también a los que tenemos el libre pensamiento. Yo soy libre pensador. Pienso y luego existo. Hay una frase famosa. Sí, sí. La masonería reconoce, eso sí, y usted me lo preguntó, la existencia de un principio creador, superior, ideal y único, cuya interpretación es personal. Exacto. Para mí es mi Dios, para los católicos es Cristo, para los budistas es Mahoma, para los árabes es Alá, para los que no creen en nada es en la partícula. Pero si no tiene fe, no puede ser un buen masón y abandona la masonería, porque se encuentra que hay algo que le falta. Y el que no tiene fe no tiene esperanza, y el que no tiene esperanza no tiene espíritu de vida. Y la masonería da espíritu de vida. Yo cada vez que leo algo sobre masonería me siento tan inspirado porque están tan de acuerdo con mis principios que yo leo esto como si fuera, aunque no lo soy. Y la idea de tener un origen común y único de los seres humanos da el fundamento de igualdad y fraternidad característico de la masonería, que lo saca de la masonería francesa, que lo voy a volver a repetir, y que está en el liceo francés, que dice liberté, igualité, fraternité, en francés, que es el principio de la francmasonería francesa que yo visité en el Museo de París. Y traje muchos recuerdos que no traje acá, porque tengo una biblioteca muy amplia, tanto que he revuelto mi biblioteca 20.000 veces. He encontrado miles de cosas. Uno siempre encuentra lo que no busca, o no encuentra lo que busca. Y lo que es muy importante
es que la masonería es un derecho de todo pueblo de ser libre y gobernado democráticamente. De modo que la masonería de los pueblos que no son demócratas luchan por la democracia. Venezuela tiene también su masonería. Yo tengo muchos venezolanos amigos que piensan como yo, que son biólogos, que son médicos, que son demócratas y que son docentes. Y que a pesar del régimen que tuvieron que pasar, mantuvieron sus ideales democráticos. Y doy vuelta a la página porque a mí me gusta dar vuelta a la página muy seguido. Como institución, la masonería es un movimiento filosófico. Yo soy filósofo, activo y universal, que tiende a respetar a todas las personas y a mejorarlas moral y materialmente. Y este esquema que traje del Museo de París, que muestra a un hombre esculpiéndose a sí mismo, muestra lo que llaman los masones aprendiz, que con el mazo se autoesculpe su escultura, así como lo hizo Rodin en París, y lo he visto en el hall central en mi visita a la masonería del Uruguay, y quedé sorprendido por la visión de algo que yo vi en París y que lo veo en Uruguay, similar, hecho por personas que se llaman hermanos, porque así se llaman los masones en el Uruguay, y lo tengo escrito acá. Y son miembros de una comunidad que vive y asegura la paz, la justicia y la fraternidad entre los hombres de los pueblos. Y le contesto lo que usted me preguntó. Ajá. La masonería no es una religión. Pero yo le voy a decir algo, que la palabra religión viene de religare, y religare quiere decir reunirse. O sea que aunque no sea una religión, es un religare porque reúne a las personas que piensan de la misma manera. Exacto. Como por ejemplo ahora, el 15 de junio, se va a reunir todo el país a escuchar un partido de fútbol donde en Uruguay la religión más importante es el fútbol, y a mí me crespa los nervios y me hace perder más pelo del que no tengo. Porque no puedo concebir que se interrumpa una actividad cultural o docente o artística por un partido de fútbol, que es simplemente un partido de pelota. ¿Y sabe qué? Yo soy un cero a la izquierda en deportes. No sé patear una pelota. Y por eso no tengo la plata de un jugador. No tengo la plata de los jugadores uruguayos. Porque a mí la plata no me interesa como elemento básico. Porque para mí lo importante es lo que tengo adentro. Lo que tengo en mi corazón y en mi mente. Y por eso yo participo de los principios masónicos, aunque no soy, porque yo soy un ser humano demócrata y un libre pensador. Libre pensador. Bien. Jaime, yo le invito a un pequeño corte. ¿Cómo no? Y seguimos luego hablando de estos temas. Y le voy a preguntar sobre una foto que está ahí, que me impactó porque me gustan las fotos antiguas, a mí las fotos de familiares, ¿no? Y esa tiene un entorno como que tiene más de 100 años. Así que nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más La Noche del Búho. La Noche del Búho. Muy bien, amigos, continuamos con La Noche del Búho. Estás en el Museo Támaro. Y seguimos con el doctor Jaime. Habíamos quedado, Jaime, en
en masonería, religión, que no es una religión, pero acepta todos los credos. Exactamente. Hasta los ateos. Exactamente. Bien. Pero a los que tienen fe. A los que tienen fe. Defiende los postulados de libertad, igualdad y fraternidad que están inscritos en la puerta del monumento histórico de la masonería. Ustedes lo ven en forma triangular. Ajá. Combate la explotación del hombre por el hombre, los privilegios y la intolerancia. Hay una lámina en mi libro, Calidad de Vida, que es la lámina número 3, donde yo trabajé en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con los gremios, con los empleados y con los empleadores para mejorar la salud de la población. Y la salud no solo se arregla con dinero, se arregla con buena comunicación, se arregla con justicia social, se arregla con calidad de vida, que es la que no tenemos en este momento. Por eso ha bajado el porcentaje de aprobación del gobierno actual, que no tengo por qué hablar de él. Le pido disculpas. Voy a hablar ahora del programa de la masonería, que estoy habilitado para hacerlo porque me lo han permitido. La masonería, que es universal, tiene deberes primordiales. Lo primero es elevar el nivel moral e intelectual del hombre, reconociendo como el bien más preciado y unificante la libertad de pensamiento. O sea que ser libre pensador es lo más importante. Ennoblece al hombre y reconoce el derecho al trabajo, a freír el pescado y no a comer el pescado frito. ¿Me entendió? Exacto. O sea que lo que tenemos que hacer es lo que hizo Rodin en su obra, es automodelarnos internamente y formarnos continuadamente para ser cada vez mejores y transformarnos de una piedra que no tenía forma, o de un mármol que no tenía forma, o de un bronce que no tiene forma, en una escultura que tiene forma, cuerpo de hombre, pero espíritu o alma divina. Yo tengo el alma dentro de mi cuerpo. Y tengo que escuchar a mi cuerpo. Y cuando el cuerpo habla, usted siente dolor o incomodidad, ¿qué hace? Es un aviso. Y si le avisa, va a ver al médico. Exacto. Porque Dios, o el que sea como se llame, no tiene tiempo de arreglar el mundo. Somos muchos. Entonces nos distribuyó en distintas profesiones y cargos para que entre todos nos ayudemos mutuamente. Y la tecnología ha aumentado tanto que ha contribuido a la longevidad del ser humano, que es el tema de otro día. Además de la libertad de pensamiento, la masonería ennoblece al hombre a través del trabajo de su autoformación. También se preocupa de los derechos del niño, que eso es muy importante decirlo. Y hay muchas instituciones en las que está colaborando la masonería. Por ejemplo, las que trabajan con los niños en situaciones graves. Hay fundaciones que la masonería está colaborando, pero que no salen en la prensa porque la masonería es discreta. Y acá tenemos un ejemplo
la Sociedad Filantrópica Cristóbal Colón. Ajá. Yo acá regalé toda mi biblioteca de medicina y la de psicología en parte de mi señora, que fue para estudiantes pobres que no tuvieron acceso a la facultad, a los textos, y a los residenciales que necesitan o quieren, están ávidos de lectura, porque son personas de edad que todavía merecen educarse. Y hay una UNITRES en Uruguay, que no se habló, que no tiene nada que ver con la masonería, pero tiene que ver con la tercera edad, que crea una universidad donde los adultos mayores van a clases de inglés, clases de literatura, clases de historia, clases de arte, clases de escultura, de cerámica, de pintura. Y bueno, como decía uno de los filósofos, el sentido de la vida es hacer algo, tener una misión. La misión a cualquier edad es ser feliz y hacer algo que nos gusta, que nos dé para vivir. Porque si a usted le gusta algo y no le da para vivir, eso no le sirve. Exacto. Sigo. La masonería trabajó en los derechos del niño. Trabajó también en los defensas de la mujer. Nadie sabe todo lo que trabaja la masonería con las mujeres del Hospital Pereira Rossell. Nadie sabe. Mejor dicho, hay fundaciones que reciben la contribución de la masonería. También contribuye con el ejemplo en la docencia. Hay docentes masones que no dicen que son masones, que lo hacen por vocación y que se preocupan no solo del conocimiento y de las aptitudes, sino de las creencias y respetan las creencias de sus educandos y no hacen proselitismo. También brigan por la paz mundial. Los conflictos internacionales tienen mediadores que han sido masones. Yo voy a dar una nómina de los célebres dentro de un momento. Bien. Los célebres que ya no están. Que ahora no están, que son autorizados a hacerlo. Además auspician la masonería, la enseñanza laica, liberal y democrática. La laicidad es característica de la masonería. Yo soy laico, no laicista. El laicista es el que rechaza la religión. El que es el que tiene religión en el Estado. El Uruguay no tiene religión en el Estado, es laico. No es como Argentina, que la religión del Estado es la católica. Sí, exacto. Sí. Acá se pugna por los principios democráticos y los defiende en caso de peligro, sea cual sea el partido de gobierno. Y trata que los hombres honrados, libres y respetuosos observen la Constitución y las leyes de su país. La masonería tiene su constitución propia. ¿Sabía usted? No. Bueno, como es una entidad con personería jurídica, tiene su constitución propia. Que no tengo acceso, pero sé que me limitó a mí la lectura del texto porque la Constitución así lo predice. Ajá. Y yo además, como soy fiel a la Constitución de la República
que en el artículo primero habla de la libertad de pensamiento, de la libertad de la persona, yo con la libertad que tengo, que me otorga la República, estoy dando esta charla. Ahora, como pueblo, que es el otro aspecto, porque a mí me dieron 7 aspectos para tratar, estoy en el cuarto, ya voy a terminar, no lo voy a cansar. Como pueblo, la masonería aspira que el lema de la libertad, igualdad y fraternidad sea difundido y afirmado a nivel mundial, forme parte de la humanidad. Ser libre, igual y fraterno es muy difícil. Fíjese usted, un conjunto de personas en una reunión de distinta religión que tienen los mismos valores y que se consideran hermanos, aunque no lo son, porque tienen ideales comunes. Ese es un grupo bien formado. Bueno, ese grupo está buscando la verdad que no es uniforme, la verdad es individual. Yo, según mi parecer, hay tantas verdades como personas hay. Pero ¿cuál es la verdad que persigue la masonería? La verdad que persigue es la verdad del humanismo y de la democracia y de la paz y del amor. Y el amor entre hombres, que yo aprendí a amar a los hombres, no le miro el pantalón de la cintura para abajo, yo miro el corazón y el cerebro. Aprendí a amar a los hombres como si fueran seres humanos, como aprendí a amar a las mujeres sin mirarle lo que tienen en el cuerpo. Aprendí a amar a la gente por el corazón y por la mente. Y eso es lo que quiere la masonería. El amor filial, el amor fraterno, la execración del vicio. Por ejemplo, no fumar. Nadie fuma en la masonería. Ya hay un decreto de un expresidente. Sí, del doctor Tabaré Vázquez, exacto. El otro vicio es el proxenetismo, que yo lo conocí porque fui director de enfermedades de transmisión sexual y tengo en mi poder el libro Proxenetismo y Prostitución de 1920, que indicaba las características de esa época la primera etapa del siglo XX, que no lo presenté acá porque me pareció vergonzoso hablar de eso en el siglo actual, y sin embargo existe. Sí. Hay mujeres bobas que no se dan cuenta, que no le dan valor a su cuerpo, ni a su mente. Y voy a seguir para no calentarme. Y acá me hacen repetir una frase que reincide en el anterior, que prohíbe mantener controversias en asuntos religiosos o políticos. Está prohibido en la masonería hablar de religión o de política. Usted hablará de fútbol, hablará de los problemas familiares, hablará de lo que quiera, pero de política y de religión nadie habla. Tiene prohibido hablar. Porque la unión es fraternal y es humanista. Yo no sé qué credo tiene usted, ni sé su religión, ni sé si usted es del Frente Colorado o Blanco, no me importa. Para mí usted es una gran persona, me citó a mí y me dio vida y me permite a los 85 años ponerme a hablar como hace 40 años frente al público y me está dando vida de joven. Y yo le agradezco mucho, sea quien sea usted, por lo humano que es. Y aunque usted no sea masón, usted vive como masón. Porque hay muchos masones que no lo son y viven como masones.
¿Sabía usted? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es vivir como masón? Por ejemplo, muchos me han preguntado si Julio María Sanguinetti era masón. Y él ha dicho que no lo era. ¿Sabe por qué? Porque él es un hombre humano que nos sacó del horror creado por los tupamaros y que no quería entrar en el tema, que es la época de la dictadura, que torcieron los libros de literatura, de historia de la escuela, diciendo que fue creado por la dictadura militar, y están equivocados. Fueron los asesinos tupamaros, y no me retracto, y soy responsable de lo que digo, porque yo viví la dictadura. Y voy a cambiar el tema. El pueblo masónico está en lucha por la liberación del hombre, tanto físico como espiritual. Es universal, elevada, no local, satisface el interés general, no es partidista ni particular. Ahora voy a hablar sobre las formas de actuar y de algunas personalidades que integraron la masonería. Bien. Yo quiero que se sepa que la masonería influyó muchísimo e influye actualmente en el quehacer nacional. No estoy autorizado a decir quiénes son las personas que están en este momento influyendo en el desarrollo democrático del Uruguay. Solo hablar de los que han fallecido. En el ámbito de Uruguay, como nobles, están, los voy a nombrar. Bien. El general Leandro Gómez, muchos de los cuales Masón. masón. Doctor José Yauri, lo conocerán por el nombre de las calles. Sí. Doctor Santiago Vázquez. El del pueblo. General Manuel Oribe, que hay un monumento histórico. Sí. Gabriel Pereira. Doctor Pedro Vizca, que hay un hospital infantil. Francisco Acuña de Figueroa. Sí. Eduardo Acevedo. Elvio Fernández. Juan Manuel Blanes. Autor de una gran cantidad de obras. Sí, claro. Obras maestras. Si hay un museo de Blanes. Para que sepan ustedes la influencia que tuvo este hombre en la cultura del Uruguay. Carlos de Castro, Pedro Figari, otro gran pintor. Yo tengo pinturas de Figari en mi casa. Feliciano Viera y el gran dramaturgo Florencio Sánchez y sus grandes obras de literatura, y recuerdo todavía El Armadón de Plumas. Y cuando yo daba clase a mis alumnos, cuando era adolescente, y le daba clase a mis alumnos, porque yo siempre fui muy multifacético y daba clases de cualquier materia, porque como yo intervenía bien en todo, podía dar clases de literatura, de filosofía, de biología, de inglés, de francés, de matemáticas. Y bueno, yo di clases de literatura. Y bueno, y acá tengo una foto de por qué yo de cada clase de literatura. Una foto familiar que tiene ¿cuántos años? Más de 100. Esta foto es de quizás de 1915. Claro. O 1912. O 15. Y ahí está sentada, de pie, mi madre, cuando era joven, la madre de mi madre. Su abuela, sí. Y sentado, el abuelo, que no conocí nunca, porque nos mataron en la guerra, y sentado a la derecha, que sería la izquierda, morocho, mi tío abuelo,
Boris Pasternak, premio Nobel de Literatura, asesinado por los rusos. El autor de Doctor Zhivago. Perdón, asesinado no. Que no lo pudieron asesinar y que se pudo escapar de la guerra y pudo recibir su condecoración en Estados Unidos. Corrijo mi error. Bien. Yo también soy humano y errar es humano mismo. El autor del Doctor Zhivago. Autor del Doctor Zhivago. Y por eso yo hablo tanto, y a veces me dicen, Jaime, callate un poco, que hablas tú tanto que aturdís. Pero ¿sabe qué? Si yo no hablo, no soy Jaime. ¿Sabe qué? Nombró a Florencio Sánchez. Florencio Sánchez era muy amigo de Orsini. Muy amigo. No solamente Orsini le pagaba todos los libros. Y hay una obra de Florencio Sánchez, Barranca Abajo, que yo la vi en teatro, que es deprimente, porque uno al salir de ahí termina suicidándose. Sí. Pero no sé si, y es por eso gran cantidad de suicidios de Uruguay. Pero la gran cantidad de suicidios de Uruguay no es por Florencio Sánchez. Es porque no, la salud mental está en déficit. Claro. Y no voy a hablar de salud mental en otro momento porque no es el tema del día de hoy. Exacto. No, le quería comentar que cuando fallece Florencio en Italia, su señora quedó sola en Buenos Aires, Catalina. Catalina era de una familia muy de alta sociedad, muy pudiente, pero estaba rechazada porque se había casado con un bohemio. Y quedó sola en Buenos Aires y fue Orsini con su señora a buscarla y la trajeron a Montevideo a vivir con ellos. Claro, porque los unió el humanismo. Exacto. Y el sentido de fraternidad, que es lo que caracteriza la... Bueno, déjeme continuar. Falta el doctor Fermín Ferreira. Fermín Ferreira es el nombre del hospital Sí. del barrio de La Bondiola, donde está el Montevideo Shopping Center ahora. Donde está el Montevideo Shopping Center y que yo fui alumno de Fermín Ferreira en el blog de enfermos de tuberculosis y de lepra. Julio María Sosa, Tomás Berreta, presidente de Uruguay, sí. Y el arquitecto Julio Villamajó, y el don Antonio Grompone, importante hombre de la educación, Saúl Sestoy, Osiris Rodríguez Castillos y Julio da Rosa. Eso con respecto al Uruguay. Pero usted, le voy a dar algo muy importante, y lástima que no tenga el valor de $1 en el bolsillo, porque en América y Europa, los masones que hicieron historia de la civilización fueron Benjamin Franklin, George Washington, que son las figuras humanas del dólar, sí, sí. José Rondó, y acá tenemos a Simón Bolívar. Simón Bolívar. Del Museo de Tamaro. El busto de Simón Bolívar, sí. Bernardo O'Higgins, José de San Martín, heredero de la Argentina y de los Andes. Todos libertadores. Bartolomé Mitre, Domingo Sarmiento, que es el José Pedro Varela de la Argentina. Leandro Alem, que le han dado una estación de trenes en Argentina, en Buenos Aires. José Hernández, autor de libros. Sí. José Martí, de Cuba. Sí. Benito Juárez, de México. Y al señor, que hay que sacarle el sombrero, Wolfgang Mozart, que es el que nos brinda el placer de oír un sonido que nos da energía vital y nos da vida. Y al señor José Garibaldi, italiano, pero que actuó en el Uruguay, que en el salón de actos, en el salón central de la masonería, cuando visité, hay una gran placa que ocupa una pared entera, que yo tengo quizá la foto en el celular, que si quiere se la brindo más adelante, y que es un ejemplo de la influencia europea en el Uruguay, porque nosotros somos todos hijos de inmigrantes. Exacto. Y usted nombró a San Martín, O'Higgins, Simón Bolívar. Faltó Artigas. Artigas no estaba como son. Artigas
es lo que yo acabo de decir. El que vivió como masón, pero que no era masón. Igual que, y mire que no los comparo, igual que Julio María Sanguinetti, no tiene nada que ver. Claro. Lo mismo está Franklin Roosevelt, el Parque Roosevelt, y algo muy importante, Rudyard Kipling, que es Premio Nobel de la Paz de 1709, si no me equivoco, que es autor de los libros de los niños y es de la India y es hindú. José Ingeniero, y todavía es Salvador Allende de Chile. Estos hombres merecen la admiración uruguaya pública porque fueron masones en el mundo. Ajá. Y son admirados porque son valiosas joyas en el arte y en la ciencia y por ser los héroes de la independencia americana. Exacto. O sea que los uruguayos lucharon contra los portugueses, contra los brasileños y formaron la banda oriental y después se liberaron. Y somos libres de la Argentina y de Brasil. Y América son todas repúblicas salvo los países totalitarios. ¿Sabe que mis hojas no están numeradas? Ah, Entonces tengo yo un error con respecto a mi desorden. ¿se le entreveraron? No. No me enteré de nada. Voy a hablar de las conclusiones del punto 6. Bien. Como fácilmente el lector habrá de... Jaime, lo interrumpo. Dejamos esto para el próximo bloque porque si no... mejor así ordeno mis hojas. Sí, y no nos va a dar el tiempo porque faltan pocos minutos para hacer una pausa. Así que Beatriz, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más La Noche del Búho y con Jaime Rosquier. La Noche del Búho. Muy bien amigos, continuamos con La Noche del Búho. Estás en el streaming del Museo Támaro y estamos con el doctor Jaime Rosquier. Bueno, Jaime, teníamos que concluir con algunos aspectos más sobre la masonería. Yo voy a hablar de dos aspectos. Voy a hacer mis conclusiones. Sí. Y algo muy importante que son las condiciones para ser masón. Ajá. Los requisitos, digamos. Los requisitos. Bien. En las conclusiones que me han autorizado a pronunciar, me pidieron que dijera que la institución no me dijeron que me pidieran, lo digo yo. Bien. Sabe que yo soy muy autónomo y aprendí como máster en educación a hacer test. Y yo hago test de conocimientos, actitudes, prácticas y creencias. Y con la masonería pasa eso, que los conocimientos de las personas, más las actitudes, más las prácticas, más las creencias, no están totalmente de acuerdo con la realidad. No sé si usted me entiende lo que le digo, porque es un jeroglífico que solo los docentes lo conocemos y que lo aprendí en Israel, en Jerusalén, en la Tierra Santa. Y que hasta los propios docentes, cuando yo les pido que evalúen en esos 4 aspectos, me miran con cara rara, como diciendo, este loco Jaime, que viene acá al Uruguay con esas ideas extranjeras. Y yo lo que traigo son las ideas internacionales al Uruguay, porque somos un país chico atrasado mentalmente, del tercer mundo, que tenemos que reconocer. Pero en humanismo somos los primeros, porque somos el país mejor demócrata de América Latina, igual que Israel en el Medio Oriente. O sea que en la balanza tenemos que sopesar qué es lo importante y qué es lo menos importante. Para mí la democracia y el humanismo son muy importantes. Lo demás no tanto. El dinero no es tan importante. Es importante para llegar a un nivel de vida,
pero por debajo del cual la gente se muere de hambre. Y la masonería también está en eso, y voy a hablar de eso. La masonería no es, como muchos suponen, una sociedad de mucho socorro, ni una organización que ofrece a sus integrantes beneficios materiales. Por el contrario, la masonería exige que sus miembros tengan disposición de ánimo para trabajar en beneficio de los demás, de los altos ideales y en forma desinteresada. Todos trabajamos en forma desinteresada. Por los demás, sin que se sepa, porque no salimos en los diarios. Todos los que se consideran masones. Es una institución idealista en sus principios, pero que en su estado actual tiende al logro de la perfección, que es imposible, y tiene a un líder del cual ya le di su nombre. Sí. La realidad es que busca el mayor coeficiente de virtudes. Sin embargo, en la masonería va a encontrar un corte transversal de la sociedad. Porque hay que ser realistas. No todo es bueno lo que reluce, y yo no soy moneda de oro para que le guste a todos. Claro. O sea que, lo que yo digo, a algunos les gustará y a otros no. Lo que hace la masonería es pulir a la gente. Lo mismo que hace Rodin Con la escultura. con la escultura, que la pule. Pero la pule hasta cierto estado, porque en el fondo puede encontrar una lata, o puede encontrar un material valioso, y la persona es de mejor material. O sea que en la masonería están los defectos inherentes a todos los seres humanos. Abierta sea además que solo los ignorantes, o quienes no conocen bien, o quienes quieren difamarla con fines interesados, pueden ser autores de tantas absurdas leyendas que circulan en esta institución, como en algunos libros escritos por algunos periodistas, que su nombre no voy a mencionar, donde la causa reside en la falta de información, porque la masonería trabaja en silencio, sin ostentación y publicidad que caracteriza las obras y movimientos sociales que sufren la influencia de la vanidad humana. Los masones no son vanidosos, no son ministros, o son quizás, pero son modestos. Por lo tanto, nadie debe interesarse en pertenecer a la masonería si no está dispuesta a colaborar en la obra idealista que se propone y a renunciar a toda publicidad innecesaria de su obra y de quien personalmente la realiza. Bajo la égida de estos principios trabajan lo que se llaman las logias masónicas. Los grupos se les llama logia. Son grupos dentro de la gran logia. Dentro de la gran logia hay grupos llamados logias. Ajá. Y hay logias en los distintos departamentos del país y que se dividen en sectores del polo sur, del polo este, del oeste, del centro y del norte. Y del litoral. Y hay logias de mujeres también. ¿Cómo? ¿Hay logias de mujeres exclusivamente? Bueno, usted está hablando con la logia de hombres. Ajá. Porque la logia original es de hombres. Es de hombres. Que nació en Gran Bretaña, que sigue el rito escocés antiguo y aceptado. Ajá. Pero que también tiene la modificación de la logia francesa, de la francmasonería francesa, que yo visité en Francia por mi interés de investigador, porque yo siempre con mi espíritu curioso quise investigar todas
lo que se sabe, no solo de masonería, sino de otras instituciones oficiales. Y yo, así como en Uruguay, todos los años hay colectas antes de fin de año por grandes instituciones, usted conoce, hacen propaganda por radio y televisión, Sí. que buscan una suma de dinero X y que hacen propaganda, y hay propaganda de los donantes. La masonería no hace propaganda, dona sin que se sepa, trabaja sin que se sepa, ayuda sin que se sepa. Son donaciones anónimas. Son anónimas y se puede acudir no porque es el puesto de pescado, sino porque contribuyen globalmente cuando hay una necesidad social. Somos socialistas por idiosincrasia. Ese es mi pensar. Considerándose los masones como hermanos, atención, hermanos fraternos, Ajá. no hermanos políticos, donde les preocupa ayudarse y protegerse mutuamente, pero además ayudan a los demás y prestan ayuda a empresas, pero nunca forman ninguna asociación tendiente a prestar ayuda solo por lo material, sino por enaltecer el carácter del hombre y perfeccionarlo y liberarlo de las cadenas de la ignorancia y de la superstición. Va en contra de la superstición. El verdadero masón, este debe ser, a ver quién me llama por teléfono, porque yo también soy hombre. Exacto. El lavadero, ¿no le digo yo? Lavadero. Sí, déjelo, yo después se lo pago mañana. Bueno, soy hombre de familia. Totalmente, sí, sí. No soy como todos pretenden que sea el hombre perfecto. Está bueno esto que salga porque La vez pasada pasó es lo parte de la mismo. vida, sí, sí. Y si no me lavo la ropa, ¿quién me la va a lavar? Claro. Bueno, yo estoy acá con la masonería, desmistificando las falsas creencias, hablando de los hermanos masones, que son los integrantes, que son hermanos fraternos, que ayudan al hombre a perfeccionarlo, no a que tenga más dinero. No es un servicio de manutención comunitaria, no es el Mides. Ah, está claro. El verdadero masón es el que ha comprendido que esa debe ser su actitud hacia sus hermanos y hacia los demás. Y hay quienes fracasan como masones porque ingresan por error pensando obtener beneficio material, pensando que al estar en la masonería van a adquirir importancia social. Y la importancia social la van a tener si son autocapaces de autopulirse como este señor de Rodin y de formarse internamente como ser más pulcro internamente o más eficiente para la función social que va a cumplir. Para finalizar la conclusión y hablar de las condiciones del masón, todos los hermanos masones se hallan bajo el nivel de la más perfecta igualdad. Somos todos iguales. Los abogados, los ingenieros, los escribanos, los trabajadores, los empleados, Carpinteros, albañiles, albañiles. pobres o ricos. Todos piensan que somos ricos, están equivocados. Hay gente muy necesitada que las ayudamos entre todos. La única distinción deriva de la virtud
y de la jerarquía de los cargos que se distribuyen u otorgan sus hermanos. Yo no quiero cargo alguno. Ya lo dije, no hablo en función de cargos, no quiero cargos. Estoy lleno de medallas de oro y de diplomas de la vida profana. No quiero cargos de ningún lado más, ni en la vida profana ni en la masónica, porque yo no pertenezco a ninguna. Como viejo como soy, no pertenezco a ninguna, soy neoliberal. Significa que soy yo, Jaime Rosquier. Y ahora voy a decir a las que quieran las condiciones para ser masón. Bien, a ver. ¿Cómo debe ser el hombre que aspira a ingresar? Son 11 postulados. 1. Debe ser tolerante y respetuoso de todas las ideas. Bien. 2. Amante de la verdad y de la humanidad. 3. Partidario de la libre expresión de pensamiento y por ende de la más absoluta libertad de conciencia. 4. Ejemplo de concordia para poder ser justo y ecuánime. 5. Mire qué difícil está. Buen padre, buen hijo, buen hermano, buen esposo, buen ciudadano y buen amigo. ¿Cuántos hay? Yo lo cuento con los dedos y me sobran los dedos de la mano. ¿Y cuántos masones hay? Miles. Entonces, 5, hay que tener muy en cuenta y hay que saber muy bien el poder de elección del masón antes de entrar. Claro. Y yo hasta ahora no he presentado a nadie, porque solo creo en mí, y en muy pocos. Y los que he querido presentar, cuando indago la labor de padre, de hijo, de hermano, de esposo, ciudadano o amigo, veo que falla en algún factor y lo desecho. 6. Condición. Partidario y presta a auspiciar y fomentar la educación laica y liberal democrática. 7. Su actuación social tendrá y abarcará algún valor humano noble, vale decir, natural deseo de perfeccionamiento, cada vez mejor. 8. No sustentar ideas dogmáticas en lo religioso social, ni favorecer a cualquier posición fanática e intransigente. Hay gente que se ha cambiado de logia por ideas dogmáticas religiosas, por personas que violan la Constitución de la masonería y que me han contado algunos masones que son amigos míos pensando que yo era masón. Cosa que no voy a decir. 9. Deben compartir el concepto de que la filantropía es un acto natural, de solidaridad espontánea, sin publicidad. Es decir, se dará, esto es muy importante, sin humillar al que te ayuda y sin esperar ulterior recompensa por su bondad. Hay muchos ricos que dan y echan en cara lo que dan. Eso no es dar. Eso es vergonzoso. Mi opinión personal. 10. Como ciudadano debe ser respetuoso de las leyes del país y defender los postulados democráticos. 11 y último, de las condiciones para ser masón, tiene el espíritu propicio a la abnegación y al trabajo. Los vagos no entran. Los que no tienen trabajo no entran a la masonería. Puede perder el trabajo y la masonería le ayudará a conseguir. Pero para entrar tiene que trabajar. Tiene que tener un sustento y ser un hombre de familia
o un hombre de bien. Y será analizado en esos aspectos. Debe ser generoso y debe tener solamente la satisfacción de sentirse hombre bueno y justo y tener conciencia de cumplir con su deber. Eso es lo que me han autorizado a decir a nivel masónico. Muy bien, muy bien. Ahora voy a decir algo muy importante para terminar mi actuación del día de hoy. Perfecto. ¿Qué tenía ahí? ¿Un cuadrito? Un cuadrito. Para que sepan mi característica, voy a dar el decálogo de la serenidad. A ver. Bien. Y yo que soy judío, voy a dar el decálogo de la serenidad de Juan 23. O sea, de un hombre bueno. No me importa que sea judío, árabe, como dije al principio, o católico. Sin distinción de credo y religión. Da 10 es un decálogo. 1. Solo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día sin querer resolver el problema de mi vida todo de una vez. 2. Solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto. Seré cortés en mis maneras. No criticaré a nadie y no pretenderé mejorar o disciplinar a nadie, sino a mí mismo. 3. Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias sin pretender que las circunstancias se adapten todas a mis deseos. 4. decálogo. Solo por hoy dedicaré 10 minutos de mi tiempo a una buena lectura, recordando que así como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, la buena lectura es necesaria para la vida del alma. 5. decálogo. Solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. 6. decálogo. Solo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer. Y si me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. 7. decálogo. Solo por hoy seré feliz, en la certeza de que he sido creado para la felicidad, no solo en el otro mundo, sino en este también. 8. decálogo de Juan 23. Solo por hoy me haré un programa detallado. Yo soy planificador, experto en planificación de la OMS. Es una figura en el decálogo. Quizás no lo cumpliré cabalmente, pero lo redactaré. Y me guardaré de 2 calamidades: la prisa y la indecisión. 9. decálogo. Solo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la buena providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie existiera en el mundo. Hay que tener fe en algo o en alguien. Último decálogo. Solo por hoy no tendré temores. De manera particular, no tendré miedo de gozar de lo que es bello y de creer en la bondad. Puedo hacer bien durante un día, lo que me descorazonaría si pensase tener que hacerlo durante toda mi vida. Y digo ese decálogo solo por hoy, porque solo por hoy fui autorizado a hablar de masonería y no voy a hablar más de este tema, sino que voy a hablar de otros temas. Así ya sabe el tema de la próxima clase, de la próxima semana. Bien, muy bien. Le agradecemos mucho, Jaime, todo el aporte de un tema que la audiencia pedía, un tema hermético, que es la masonería, y usted lo hizo más
popular, digamos, que llegara a la gente la masonería tal cual Esa es. era mi intención. Mi intención es llegar a los conocimientos, a las creencias, a las actitudes y a las prácticas de las personas, que son 4 cosas distintas. Es a lo que uno conoce de la masonería, Exacto. a lo que uno cree de la masonería, a la actitud que uno tiene, positiva o negativa. O sea que uno puede ser positivo o negativo, puede estar a favor o en contra. Y la creencia es algo tan inherente, es como el mal de ojo o tirar el pellejo de un bebé. O crea o no lo crea, va a la bruja o a quitarle el mal de ojo. Claro. Bueno, esas cosas, usted la cree, si cree va y va a la bruja, y va a una persona que hace tarot, y le tira la carta, y usted cree en la carta, bueno, esa carta es su creencia. Hay gente que no cree eso, rompe la carta y se acabó. A mí me dijeron en un tarotista, saqué una carta en Chile, el día que me jubilé. ¿Sabe qué carta saqué? Saqué la carta del mago. Y digo, ¿y eso qué quiere decir? Y me di cuenta que el hombre era un charlatán. Y me dice, ¿sabe lo que quiere decir? Que usted va a poder hacer en su vida lo que quiera. ¿Y de dónde sacó ese invento? ¿Quién inventó que el mago quiere decir que yo iba a hacer lo que quiera? Y un día me sale la carta del muerto. ¿Qué me dice? Que me morí de todo lo malo y iba a traer todo lo bueno. No, son inventos. No le creo nada, son todo brujería. Eso es creencia. No creo en la creencia. Yo soy pragmático. Creo en lo que veo. Y lo que dije hoy es lo que vi en Francia y lo que vi en el hall de la masonería. Lo que vi en todo el mundo. Y soy responsable de todo lo que dije. Perfecto. Bueno, muchas gracias Jaime, como siempre. Y la próxima vamos a estar hablando sobre sexualidad y familia en este libro que dice Crisis y desafíos frente al siglo XXI. Tema interesante y muy actual ¿no? Sí, va a llegar a usted a mi tema. Vamos a mostrar el libro a la cámara. Porque ya estoy preparando con el Colegio José Pedro Valera, con las autoridades. Ajá. Mi rendezvous, hablo en muchos idiomas, voy a preparar con mi señora el test de conocimiento, actitudes y prácticas que me permite penetrar a la mente y al corazón de los padres e hijos y empezando por las autoridades. Porque yo siempre soy cabeza de león y no cabeza de ratón. Cola de ratón. Cola de ratón. Está bien. O sea que comienzo por arriba. Perfecto. Y aunque se hable mucho de diálogo social, y yo estoy totalmente de acuerdo con el diálogo social ya lo votó el pueblo el día de las elecciones y eligió a los parlamentarios, a los 3 poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces el diálogo social está de más y es una pérdida de tiempo y pérdida de plata. Y vuelvo a decir que estoy en desacuerdo. El diálogo social ya pasó. 2 veces se votaron la amnistía. Se sigue investigando los muertos que no van a revivir. No van a revivir los cadáveres. Los muertos no reviven. Y no voy a hablar de política porque no me compete. Y me salí del tema. Sí. Lo fuimos. Le agradezco a usted nuevamente por la paciencia que tiene de soportarme a mí, porque yo soy muy difícil. Fui muy difícil de chico y muy difícil de grande. Mi señora es una santa. Le preguntan en el residencial cómo hace ella para aguantarme a mí. Sin embargo, somos el matrimonio perfecto. Somos pareja estable. Me dijeron que no hable de mí, pero tengo que decirlo. Soy un ejemplo de los pocos matrimonios estables, única pareja que no engaña a su mujer, ni mujer que engaña al hombre. Nos amamos como el primer día. ¿Por qué? Porque supimos hacer 2 cosas en la vida. Hicimos lo que indicó Freud y Adler y Frankl. Elegimos la mejor pareja, la mejor profesión
hicimos el mejor proyecto de vida juntos. Con tolerancia. Y tomamos el Bien. poder de hacer las tres cosas al mismo tiempo, cada uno en su lugar. Yo respeto el lugar de mi señora y ella respeta el lugar mío. Y cuando nos unimos para complementar lo que yo no sé y lo que ella no sabe. Juntamos lo que no sabemos y de eso forma un proyecto de vida. Muy bien. Muchas me preguntaron, dígame doctor, ¿cómo hago yo para conseguir novio? Yo le voy a enseñar. Tiene que buscar su complemento. La media naranja. La media naranja o el medio limón. O la media banana. Porque a veces la banana viene media corta. No es la Bueno, con esto ecuatoriana. finalizo. Muy bien. Gracias, Jaime. Como siempre, nos vemos en el próximo streaming. Y nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más La Noche del Búho. La Noche del Búho. Muy bien, amigos, continuamos con La Noche del Búho. Estás en el Museo Támaro, en el streaming de La Noche del Búho. Estamos con el amigo Jorge Aramendía Paisé. Hoy vamos a hablar sobre arte y cultura. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien. Arrancamos un ciclo nuevo. Cada entrega trata de ser un tema nuevo, a veces se dilata un poco y queda como en 2, incluso 3 entregas, pero en esta oportunidad creo que va a quedar también cortado un poquito. Pero vamos a arrancar hablando de este nuevo tema, que es la relación entre el arte y la cultura. En estos 7 meses que hemos estado hablando del propósito del arte, que ese es como el gran tema que nos hemos propuesto abordar, que es la relación del arte con una cantidad de otros conceptos, siempre la cultura ha estado presente como referencia y como marco para definir mejor cada concepto. Y por ser una noción tan relevante, hoy le vamos a dedicar todo el espacio a la relación entre el arte y la cultura. El arte, como expresión individual o colectiva, como producto o servicio a distintas escalas, como fenómeno relacional desde lo más íntimo hasta lo más global, como movimiento y corrientes de pensamiento estético, filosófico, fenomenológico, metafísico, lingüístico o hermenéutico, religioso, antropológico, sociológico, etc., ha sido desde siempre y es una parte indisociable y fundamental de la cultura de los pueblos. La cultura, que es el conjunto de conocimientos, creencias, valores, costumbres, arte y modos de vida que caracterizan a un grupo social o sociedad y por los cuales se manifiesta y donde está instalado, contiene en su esencia, en su definición misma, al arte. Así que esa relación también es una relación que está muy, muy unida, ambos conceptos, ambas nociones. En todos los tiempos históricos, en todas las culturas, de todas las civilizaciones, el arte, que se manifiesta a todos los niveles, desde los detalles más pequeños de una indumentaria hasta la configuración de un trazado urbano planificado, el arte es la referencia, la guía y el ancla de una cultura. El arte, a través de la arquitectura, los espacios verdes y el urbanismo, condicionan el humor, el carácter, la productividad y la forma de vida de cualquier sociedad. A través del arte se pueden entender rasgos significativos de una cultura e incluso de una civilización. Y vamos a ver un primer ejemplo que son lo que se llama fusumas, que son los paneles divisorios entre espacios en el interior de una vivienda japonesa. Ajá. Son esos paneles de papel o a veces de una tela muy liviana, pero son muchas veces en papel, ¿sí? Que usualmente están pintados con distintos motivos, son las puertas deslizantes, y que hay otros
Por ejemplo, en la imagen de arriba son dos imágenes, una arriba y una abajo. En la imagen de arriba a la izquierda se ven otros paneles que son divisorios ya que dan hacia el exterior o que dejan filtrar luz del exterior. Esos se llaman shojis, que son otros, o sea, es más o menos el mismo procedimiento de cerramiento, pero con otras características. Bueno, en Japón, la casa no solo se entiende como un hogar, sino que es un recinto sagrado privado, un refugio de paz espiritual. El arte, los paneles Fusuma, que son estos decorados, colaboran como expresión de serenidad con esa paz buscada en el hogar. Jorge, eso se usa también en los templos, en las pagodas. Sí, se usa en edificios más institucionales, Sí. pero quería mostrar específicamente en el ámbito más privado, El hogar, en el el recinto hogar. más, sí, más doméstico y más próximo a la vida de los habitantes, de las personas aquí, en el Japón tradicional. El arte opera como manifestación y búsqueda espiritual. Todo eso, cuando hablemos del concepto de Bushido, que es un poco esa filosofía japonesa que ellos practican, lo resume bastante bien. Usualmente son representaciones en el interior como ideal poético de paisajes exteriores idílicos y perfectos, que son ambas imágenes que se muestran, son esos paisajes a veces más complejos, a veces más sintéticos. Los fusumas representan la perfección expresiva y sensorial de la forma de habitar tradicional de Japón. Nuestra cultura occidental, que ha sido la cultura predominante en varias partes del mundo, no la única, sino la predominante, tiene una deuda enorme con la cultura griega antigua, ya que ésta se considera la génesis de la civilización, de la cultura occidental o de la civilización occidental. Han habido otras grandes influencias, por supuesto, la romana, la árabe, la judía, la de las culturas locales, etc. Pero a los griegos les debemos una parte significativa del arte, la arquitectura, la filosofía, el lenguaje, los valores, la política, el deporte, usos y costumbres, la ciencia. Esa es la herencia clásica de la civilización occidental. Y en parte esta cultura griega es la que más ha prevalecido por sus valores, sus principios, su ética, su metafísica, su aspiración a la superación personal y colectiva, y como expresión de todo lo anterior, la perfección del arte, de su arte. Entonces vamos a ver un ejemplo que es el Acrópolis de Atenas, que es bastante conocido, es como la antigua ciudadela sagrada de Atenas, ¿no? Está como en una especie de elevación de piedra en el medio de la ciudad. Tuvo su apogeo en el siglo V a.C. y es un conjunto edilicio elevado, complejo ritual y religioso, centro de culto a los dioses. El recinto cultural, social y político estaba abajo, el ágora, ¿no? Estaba como a los pies de la Acrópolis estaba el ágora. Entonces, abajo estaba lo no religioso, digamos, claro, lo más cotidiano, donde se daban las reuniones políticas y sociales, etc. Pero ya había que subir a la Acrópolis para toda esta parte ritual y de culto a los dioses. Bien, y ese era como un recorrido procesional hacia el Partenón, que es el gran templo de la Acrópolis. Hay una cantidad de templos, templetes y edificaciones, pero el fin de ese recorrido, el punto de llegada de todo aquello, era este edificio que era el más importante y es el que se ve a la distancia, el Partenón, que estaba dedicado a Atenea Partenos, una diosa griega, y que en el interior está la escultura de Ateneo, que mide 12 metros de alto,
y originalmente, hoy ya no está, estaba construida en oro y marfil. Oro y marfil. Al menos revestida, eso es lo que se dice. No, ¿Qué no habla de ¿Qué otros fue de materiales. ella? Bueno, ¿qué pasa? Grecia tuvo históricamente tuvo invasiones, tuvo muchos ocupantes no griegos. Entonces, por ejemplo, originalmente aquí en el siglo V fue un templo pagano, luego la iglesia cristiana apareció en el siglo VI, una mezquita otomana en el siglo XV, y allá por 1687, funcionando como polvorín en guerras contra Venecia, ¿no? la ciudad o el reino de Venecia en aquella época, un cañonazo justo fue a dar al polvorín y explotó todo el Partenón y quedó casi como se ve ahora se lo está reconstruyendo un poco más, pero todavía mantiene esa cicatriz, ¿no? Le volaron el techo y me imagino que en todos estos siglos ha habido también algo de expolio de obras y demás. Bueno, los ingleses, el friso del Partenón, hecho por Fidias, que fue un poco el director de obra de todo ese conjunto, está en la National Gallery de Londres, enterito, entre otras piecitas. Entonces, ha sufrido varias andanzas. Lo mantiene como parte del patrimonio, pero también turísticamente es muy importante. Turísticamente es vital, claro, porque es el corazón de Atenas, es el centro neurálgico de todo, ¿no? Pues toda la vida pasaba no solo por la parte del ágora de abajo, la parte más pública, pero no religiosa, sino que todo el culto respondía a estos edificios que están aquí en el Acrópolis. Entonces, el Partenón dedicado a Atenas, la Atenea Partenos, fue construido por Ictino y Calícrates. Esos fueron los arquitectos. Es considerado el templo más perfecto de la antigüedad, por lo menos griega, clásica, porque tiene algunas características que son prácticamente únicas. Por ejemplo, tenía un efecto que si uno se acerca a la base y la mira como de costado, esa base tiene como una curvatura, no es una base recta, ¿no? Como uno esperaría, sino que tiene como una curvatura que eso responde a un efecto visual que ellos buscaban como de corrección perspectiva, ¿no? Entonces el templo se va deformando un poco hacia los lados y las columnas no son todas iguales, mirando de frente no son todas iguales, sino que se van ensanchando a medida que uno se aleja del centro, del eje. Entonces tiene esos detalles que son de percepción mínima y que rompen la geometría más pura, más abstracta, ¿no? Entonces hay unos detalles de sensibilidad, de apreciación, que muy pocas veces en la historia, por lo menos occidental, se han utilizado estos principios de corrección óptica. Hoy ni siquiera se consideran, se toman como, bueno, en aquella época, hace 2500 años, a los griegos se les ocurrió aquello, pero a ningún arquitecto hoy se metería a profundizar en efectos como el énfasis. Bien, otros edificios de la Acrópolis interesantes son los propilios, que eran como la puerta de la ciudadela, digamos, porque aquello estaba todo como medio fortificado, rodeado de murallas, y la puerta de entrada eran los propilios, de un arquitecto llamado Mnesicles. Y lo interesante
es que estos propilios, esta puerta, no era una puerta como usualmente las vemos hoy, que es un plano sobre el que, o sea, se atraviesa un plano y uno pasa de un espacio exterior a un espacio interior. Sí. Eso es lo habitual. Sí. Bueno, en este caso los propilios tenían espesor, entonces uno no atravesaba directamente, o sea, no era una barrera plana, uno pasaba a un espacio que era el espacio de acceso, en vez de un plano de acceso, y luego se llegaba al interior. Eso, de alguna manera, se toma como un invento de este arquitecto Mnésicles para justamente estos propilios, que eran el espacio de acceso a la Acrópolis. Después otro templo muy conocido es el Erecteión, donde están las cariátides, que son esas esculturas que son columnas, pero además esculturas, ¿no? Esas figuras de mujer que apoya, o sea, la parte de arriba, el friso, digamos, el témpano del templo del Erecteión, se apoya sobre las cabezas de estas esculturas. Entonces, estas piezas escultóricas son a su vez arte y son arquitectura al mismo tiempo. Exacto. ¿No? O sea, no se puede diferenciar porque cumplen las dos funciones exactamente al mismo tiempo. Bien, estas son del 420 a.C. Y son como un pórtico de un templo jónico. El jónico hay como tres estilos básicos: el dórico, el jónico y el corintio. El dórico era el más robusto, más institucional, el jónico un estilo intermedio y el corintio el más delicado, ¿no? Con los capiteles como floridos, como el más elaborado, en fin. Bueno, el Partenón, considerado el monumento más perfecto, y es como la síntesis de la aspiración humana a la perfección, y mide 30 metros por 69 metros, que son dimensiones consideradas, todo en mármol blanco. Sí. Bien, en la Acrópolis convergen lo ritual, la tradición, los valores, la cultura, en un conjunto que se fue construyendo a lo largo del tiempo. O sea, antes de todo esto ya había otros templos en este gran promontorio de piedra, pero es algo que funciona como un palimpsesto arquitectónico. Palimpsesto es cuando se van superponiendo capas sobre capas de construcciones o de lo que sea, a veces es de pintura, en la pintura se utiliza el término palimpsesto también. Entonces, el resultado es la superposición y la sumatoria de esas capas. Bueno, en el Acrópolis pasaba esto. Entonces, la configuración final tiene una coherencia estilística propia de una época, el llamado siglo de Pericles, que es el siglo V antes de Cristo, que es el siglo de oro de la Grecia clásica y que marcó el máximo esplendor político, económico y cultural de la antigua Grecia, bajo el liderazgo de un brillante estadista político y general ateniense que era Pericles. Pericles fue el gran impulsor de esta época. Este periodo definió los cimientos de la civilización occidental: apogeo de la democracia, hegemonía militar y económica y esplendor cultural y artístico, su mayor legado junto a la democracia. Se reconstruyó el Acrópolis de Atenas, se levantaron monumentos emblemáticos como el Partenón, apogeo del teatro con dramaturgos como Sófocles y Eurípides, desarrollo de la filosofía, Sócrates en esta época, y la historia, Herodoto y Tucídides, artistas, arquitectos, científicos, etcétera, que florecieron como nunca antes en la historia, al menos en esta historia occidental. La cultura clásica griega es el ejemplo perfecto de cómo no se puede entender el arte sin la cultura y de cómo no se puede entender la cultura sin el arte. Cada uno es parte esencial de la otra. Y por aquí podemos cortar el tema porque luego
van a venir otras nociones relacionadas entre arte y cultura, pero ya capaz que las podemos separar un poquito, así que va a quedar como en dos entregas. Está bien, perfecto. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Como siempre, un tema muy interesante arte y cultura. Y Beatriz Berrospe, ¿cómo le va? Usted me dice que estábamos en el Museo Támaro. No me había dado cuenta. Museo Támaro, de la Casa Támaro, ya dijimos, desde 1888. Diseña y fabrica insignias, medallas, premiaciones, trofeos, plaquetas. Y aquí estamos en el museo, encima de la Casa Támaro, en la calle Juncal 1425. El museo y la Casa Támaro, Juncal 1429. Puede comunicarse al teléfono 2915-9915 o al 099-259-511. Si usted quiere obsequiar una plaqueta, una medalla, si usted tiene una empresa, una institución, llame a Támaro y pide un presupuesto. Beatriz, cartelera tenemos muy poco tiempo, vamos a algunos saludos. Saludamos a Patricia Cayón, como siempre, a sus tías que nos están escuchando. ¿A quién más tenemos que saludar? A Laura y a la familia. Dígame usted. Bueno, hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Jorge. Bueno, contenta de tener un nuevo programa de este streaming de la Noche del Búho, desde aquí, desde el Museo Támaro, como tú bien dijiste. Hay que agradecerle también a Jaime Rosquier, que estuvo hace un ratito. Sí, exactamente. Sí, tuvimos un programa muy interesante, ¿no? Interesante, hablando de un tema controvertido como es la masonería, un tema para muchos tabú, para muchos misterioso, para otros herméticos, pero vimos que no. El doctor Rosquier habló de numerosos personajes de nuestra historia que integraban la masonería, historia nacional e historia universal también. Muy bien. Pues sí, estamos en los últimos minutos de este streaming. Saludar a Laura, por supuesto, a la familia en general, a Patricia Cayón, a las tías Shelley y Estela, a su prima Isabel también. Y bueno, hoy viernes 5 de junio no es un día cualquiera, exactamente. Primero, más temprano tuvimos la presentación del nuevo libro de Fernando Villalba, Por los tiempos de José Mujica, allí en Puro Verso. Sí. Lo estuvimos acompañando con muchas sorpresas, ¿no? Y es el Día Mundial del Ambiente. Exactamente, el Día Mundial del Ambiente o Medio Ambiente, como gusten decir. Ajá. Los técnicos dicen que es el ambiente, pero se hizo muy popular como medio ambiente. Uh-huh. Y hay miles de libros que hablan del medio ambiente. 5 de junio es el día que se van a entregar un montón de firmas que se juntaron a través de distintas organizaciones civiles para detener la prospección sísmica, que sigue haciendo daño, ¿no? Sí, aparecieron, decenas de tortugas de una importante envergadura muertas en la orilla, en toda la costa uruguaya. Y eso no es casual, eso son efectos de la prospección sísmica porque ya pasó otras veces. Y reiteremos, no es la primera vez que se hace prospección sísmica acá, solo que en esta vez el Ministerio tomó más cartas en el asunto, dice que está más cuidado el tema, pero los entendidos que son científicos de nuestra UDELAR dicen que esos criterios de cuidado no son suficientes dicen ellos, para una búsqueda que no va a dar ningún resultado. Es más, en 970 Universal entrevistamos a algunos científicos que dijeron que de ahí no se va a sacar ni un litro de queroseno ni un litro de disán. Así que esos son los que saben, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Dónde van a entregar las firmas, Beatriz? En Presidencia. En Presidencia, claro. Perfecto. Exactamente. Así que, capaz que más adelante, en próximos programas, se puede entrevistar a alguien. ¿Cómo no? Para saber cómo fue esa jornada, ¿no? Sí, tendríamos que entrevistar. Y aparte capaz que también saber si hubo respuesta o no hubo respuesta, ¿no? De parte del Ejecutivo. Yo me proyecto dos entrevistas, y las voy a hacer públicas, al doctor Juan Cereta por un lado y al ministro Edgardo Ortuño. Bueno, perfecto, queda hecha la invitación entonces. No van a estar juntos quizás, pero por lo menos separados. Perfecto. En estos 2 minutos nada más que nos quedan, simplemente voy a decir que mañana sábado se va a estar presentando en el Sodre Martín Macielo en concierto a las 20 horas, así que
pueden aún reservar su lugar. Y también sábado y domingo va a estar en el Antel Arena Jorge Drexler, así que las entradas también por Ticantel. Más bien para el domingo, ¿no? Porque ya el sábado, mañana, ya están las entradas ya agotadas. Pero tienen esas fichas también para poder reservar. El 10 de junio, Axel en el Sodre a las 21 horas en la sala Eduardo Fabini. También Fabiana Cantilo el 10 de junio en el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel y las entradas por Red Tickets. Esto es a las 20 horas. Perfecto. Y ya en próximos programas extenderemos más la agenda ya para julio. Muy bien, muy bien. Perfecto. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir, sí. Nos tenemos que ir, Jorge. Queda entonces el compromiso para la próxima de Arte y Cultura. Ahí yo te voy a preguntar ya, te adelanto la pregunta y el programa que viene la traes. Yo noto que en la arquitectura de principio de siglo había mucho arte. El Palacio Salvo, el Palacio Legislativo. Y ahora los edificios son más rígidos, más correcto. O un cuadrado, o no hay, pero un tipo rectángulo. No hay arte en las paredes como se hacía. Se ha perdido. Se ha perdido. Muchísimo. Casi todo el arte se ha perdido en la expresión de la arquitectura. Sí, con gusto hablamos sobre eso. Edificios como el que está en Villa Viarres, que tiene un caballo. Cierto. Calado, digamos, no está en relieve, sino que está calado en la pared. Eso es maravilloso. Ahí está. Sí, hubieron distintas épocas. Estuvo el Art Deco, tuvo un edificio Art Deco que tenía mucho arte figurativo y abstracto. Sí. Y anterior a eso estaba el Art Nouveau, y anterior a eso estaba un estilo más clásico como el Palacio Legislativo, que se mencionó. Y todo eso ha sido sustituido estilísticamente, conceptualmente, filosóficamente, por estilos, diseños rígidos, mucho más austeros, despojados, minimalistas. Ya hay muchos términos, pero se han deshecho de la ornamentación. Hay un libro que marcó una época que se llamaba Ornamento y Delito, por un arquitecto que se llamaba Adolf Loos, allá por los años 20 más o menos, de hace 100 años, que tan rica de la arquitectura, que enriquecía tanto la arquitectura. Pero eso puede ser, puede ser todo un tema para preparar. Sí. En el último programa que hicimos en Radio Universal, en Rincón Montevideano, hablamos del edificio del Jockey Club. Sí. Que también es un ejemplo. Estaban claro. medio abandonados. Bastante. Sí. Bueno, muy bien, nos vamos. Nos vamos. Quiero saludar también a Leonel Bettinelli. Sí. Y por supuesto a Miriam Puigros. Le mandamos desde aquí un gran saludo. Un saludo a Julieta, que se está recuperando. Muy bien. Y a su hijo Gerardo. Y nos vamos. Nos encontramos aquí dentro de una semana en el Museo Támaro para escuchar La Noche del Búho. Y también nos encontramos sábado y domingo en Radio Universal. Por supuesto, también como con La Noche del Búho. Nuevamente haga el saludo final. El saludo final, nos encontramos aquí dentro de una semana en el Museo Támaro para escuchar La Noche del Búho. Chau. Chau. La Noche del Búho. Si querés capacitarte en bienestar y terapias corporales, 2026 es el año para impulsar tu camino profesional de forma independiente. Elegí masaje integral y auxiliar en kinesiología, auriculoterapia integral, digitopuntura, drenaje linfático, reflexología, masaje estético y técnicas de spa, aprendizaje práctico y presencial, pensado para vos. Inscribite hoy. Consulta a la web o llama 2409-1515 o por WhatsApp 091 49 15 15 de Mapá Tres Cruces.
Caminos del Agua, deportes y recreación. Navegamos en canoa los humedales de Santa Lucía. Ecoturismo en el oeste de Montevideo. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Seguinos en Instagram, @Caminos del Agua UI. O comunicate al 091-335-990. Escuela de canotaje en Santiago Vázquez. Presenta Arasul para su línea Asepsis. Desinfectante de amplio espectro. Utilizado en la industria alimenticia como bodegas, lácteos, frigoríficos, tanto para lavado de maquinarias como para envases y locales. A diferencia de amonios cuaternarios y lejías, Asepsis no deja residuos tóxicos ni clorados. Es de rápida acción y muy fácil eliminación. ¿Tenés una cervecería artesanal? Asepsis se encarga de proporcionarte una desinfección efectiva en minutos. Ideal para fermentar, botellas y equipos de envasado. Mantén tu espacio cervecero impecable. Asepsis es amigable con el medio ambiente. Es la opción perfecta para los cerveceros que se preocupan por su producto y la sostenibilidad. No dejes que la contaminación arruine tu arte. Llámanos al 2-222-3910 arasul.com o arasul@arasul.com. La noche del búho. Siente el ruido de la calle, no hay más perros que no ladren, se van hombres con el viento, nada espera ni un momento, los vapores de la aduana, arriba gente. La basura